Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy tenemos un súper, hiper, mega invitado que la verdad también me hacía mucha ilusión que estuviera por acá. De hecho, hace bastante tiempo que se tuvo que haber dado este episodio, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Voy a dejar que lo vayan viendo por acá. Él es Carlos Calderón. Carlos, hola, bienvenido a Charla Legal. De verdad, qué nota que estés por acá y bienvenido pues a tu casa. Hola Jordan, muchas gracias y hola a todos. Al igual que varios que han pasado por acá, esta es mi primera vez haciendo un podcast, así que me siento como en una de las sesiones de Bizarrap. No sé Sí, sí, sí. en cuál sesión, episodio vamos, pero bueno, no, feliz de estar acá. Muchas gracias. Pues en este momento de que estamos grabando, acabamos de lanzar el 115. O sea, ya este posiblemente sea el 116. Entonces, pues, qué buen número, Perfecto, ¿no? qué buen número. Bueno, pues Carlos, aquí hay una tradición y es que el invitado nos cuente un poquito de sí, se presente, nos diga a qué se dedica, bueno, nos comparta un poquito quién es, en este caso, pues, quién es Carlos Calderón. Bueno, perfecto. Nuevamente a todos, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Calderón. Carlos Calderón es soñador, apasionado por las artes en general, em, quien curiosamente resultó en los caminos del derecho por muchas razones de su vida, pero bueno, nada, Carlos tiene 37 años, eh, ya más de 17 años radicado en Bogotá. Yo soy bumangués. Y bueno, no, pues muy metido en el sector farmacéutico, como ya te darás cuenta a lo largo del podcast. Pero eso sí, apasionadísimo por el derecho empresarial y bueno, justamente con ese ánimo y propósito de reivindicar el rol de abogado de empresa. Súper bien. Bueno, me gustaría arrancar un poquito, o sea, tú ahorita mencionabas y hacías un poquito de spoiler a lo que vamos a conversar y es que terminaste pues por estos caminos del derecho. Me gustaría preguntarte un poco como por ese origen, cómo fue tu caso, cómo fue un poquito tu historia en esos primeros pinitos. Bueno, no, yo creo que al igual que muchas personas, cuando estaba finalizando el pregrado, pues tenía más claro a qué no me quería dedicar que a lo que me quería dedicar. Y en mi caso tenía clarísimo que no me quería dedicar ni al derecho de familia, ni al derecho laboral. El derecho penal, pues me llamó siempre mucho la atención desde el punto de vista teórico, más no para ejercerlo. Y bueno, creo que por descarte, si lo queremos llamar así, pues estaba muy como inclinado hacia el derecho de la competencia, eh, el derecho comercial y bueno, creo que justo en ese debate decido hacer la especialización en derecho económico. Mi familia tenía como clarísimo en cómo, bueno, elige muy bien tu posgrado porque digamos que hasta ya me acompañaban en todo su apoyo. Entonces, me fui finalmente por la especialización de Derecho Económico y de los Mercados y, y esto se conectaba mucho con los temas de Derecho de la Competencia que también viene pregrado. Entonces dije, bueno, este va a ser el camino y finalizando una clase de Derecho de la Competencia, pues me acerqué al profesor como, doctor, tu clase me llamó mucho la atención. em, y pues nada, en esa época yo no estaba recién graduado, no tenía empleo. Y pues nada, le pregunté si le podía compartir mi hoja de vida, en eso no tengo ningún problema, como sabes, como en entrar y en socializar. Entonces, pues nada, finalmente resulté trabajando con Guillermo Sosa, específicamente en temas de derecho de la competencia. Entonces, este fue como mi inicio. Y digamos, desde mis inicios, pues tuve la oportunidad de trabajar con grandes clientes, principalmente de consumo masivo, pero también del sector.
y pues al cabo de un año de asesorar en distintos temas, que digamos eso es algo que me sigue apasionando un montón y es el derecho a la competencia y todo lo que tiene que ver con actos de competencia desleal. Entonces yo me soñaba también revisando comerciales antes de que salieran al aire, eso es algo que disfrutaba mucho. Pero justamente esos caminos de la vida me llevaron a incursionar en el sector farmacéutico al cabo de un año. No, súper bien. Pero ¿tú tenías claro que querías ser abogado o para nada? No, durante muchos años, de hecho, contemplé en ser publicista. Tal Vea. vez por eso como que finalmente logré como encontrar como una área de práctica muy interesante donde justamente puedo como tener ese lado creativo, si lo queremos llamar así, y esa visión desde el punto de vista de marketing que me encanta, con pues esa otra parte de la balanza como de, ya llamémoslo técnicamente hablando desde el punto de vista legal y propio de la regulación del sector, ¿no? Ujú. Ok, no, súper, súper interesante. Entonces, pero finalmente, por cosas de la vida, pues decidí irme por el derecho. em, y bueno, hoy no me arrepiento, no me arrepiento de nada en esta vida, así que, como te decía al inicio, súper apasionado por lo que hago, independientemente de la empresa donde pueda llegar a estar. Ok, y ahí entras en esa parte corporativa. ¿Qué era lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta y qué era lo que más te gustaba en ese momento? En caso de que de pronto siga siendo lo mismo, no sé si de pronto es una pregunta que si te la hubieras hecho en ese momento y te la hicieras ahorita, de pronto la respuesta haya cambiado, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaba de esa parte corporativa, de la parte de empresa propiamente? ¿Y qué es lo que más te atrae de ese rol, ¿cierto? De esa área ahora mismo. Bueno, yo creo que la respuesta en eso sigue siendo la misma y es precisamente la posibilidad de interactuar con otras áreas, con otras funciones, ¿sabes? Como con tantos, con personas como con tanto background proporcional tan distinto, con médicos, con químicos farmacéuticos, con ingenieros biomédicos. Esa interacción es impresionante y justamente en ese diálogo yo creo que uno como abogado se va dando cuenta de, pucha, fuimos de verdad como educados para llevar como una especie de narrativa específica y bueno, todos los paradigmas que hay en torno a cómo muchas personas todavía ven y conciben al abogado, ¿no? Esto es Ujú. algo que me impresiona mucho que todavía pasa, no solo en Colombia, sino creo que también en muchos países de la región, ¿no? Sí, sí, de hecho hay como muchas similitudes. Yo cuando he podido hablar con abogados de otras partes, pues obviamente de Latinoamérica, digamos que con Europa hay algunas diferencias, lo mismo pues en Norteamérica, pero en Latinoamérica suelen haber muchos patrones comunes, muchos, no sé si serán temas culturales o qué, pero somos muy similares y el ejercicio se parece en algo, se parece mucho más de lo que se diferencia. En eso creo que tienes mucha razón. Tú pasas por firmas. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo podrías describirla? Ese paso por firmas aquí en Colombia, qué tal fue un poco como tu paso por ahí? Firma grande, ¿no? Digamos que en el mercado siempre como que suenan por ahí cuatro o cinco firmas en Colombia. Digamos que mi caso particular fue en una startup, prácticamente en una boutique especializada en prácticas comerciales restrictivas y en derecho de la competencia y pues la dinámica, la dinámica es totalmente distinta y yo creo que en mi caso particular eso me permitió mucho como, sabes, como estar en unos escenarios donde probablemente uno pensaría que en una firma más grande, tal vez en un nivel intermedio, pues estaría uno en capacidad. Entonces creo que obviamente yo estaba pues con muchos nervios al inicio, ¿no? De esos escenarios y de esas reuniones, uno recién graduado, pero creo que precisamente es ese tipo de escenarios y arrojarse es lo que lo lleva a uno como
eh, a tener una curva de aprendizaje y una visión totalmente distinta de los negocios y de la empresa. Ok. Entonces, esa es como mi experiencia en firma boutique, si lo queremos llamar así. Ujú. Y bueno, y tú llegas, o sea, tú lo primero que haces es, o sea, sales y tú de tus primeras experiencias es por el lado de las firmas, ¿correcto? Sí, mi primer año fue en una firma que en su momento se llamaba Lizarazu Sosa y Peña. Y pues yo trabajaba de la mano de uno de los socios y como te digo, estuve en casos muy, muy interesantes también, que hasta salieron como en el periódico y ahí sí era como, mamá, soy famoso, como de verdad es muy emocionante saber que pudiste estar de alguna manera involucrado en un caso pues como de relevancia en medios y sobre todo cuando hay de por medio como un debate jurídico muy, muy, muy técnico y muy interesante, ¿no? Sí, no, pues me imagino, o sea, porque también justamente eso, como que a veces el abogado parece, o sea, como que el ejercicio, el rol o algo así por el estilo, como que parece un poco aburrido, pero realmente hay cosas que sí son emocionantes, que son chéveres, que son satisfactorias dentro del ejercicio, ¿no? De todo ese tema y más pues estando en firma, que es donde suele haber como también cierta adrenalina dentro de lo que es el día a día, pues. Total. No, 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 totalmente. Y yo creo que la verdad, como muchos lo han dicho en este podcast, yo creo que em, estar en una firma es una tremenda escuela, no solamente en términos de especializarte en un área del derecho muy, 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 muy específica, Ujú. sino también en otras habilidades, ¿no? Es impresionante cómo juegan mucho estas habilidades de comunicación, la redacción, y yo creo que eso es importante, eso es muy importante también, te forja de alguna manera disciplina. Ahí también tengo una opinión muy personal, a veces como de lo que se concibe de la carrera en firma. Personalmente creo que a veces puede ser un sistema un poco perverso, pero bueno, creo que también es otra dinámica. Y como te decía ahorita, creo que es una escuela súper importante por la cual uno, si pudiese como tener ese 360 parte de ese Ujú. 360, definitivamente te lo daría haber pasado de alguna manera por firma. Sí, claro, o sea, al final del día termina siendo como otro estilo, otra forma, o sea, pues más, como, no sé si llamarlo tradicional, pero es de las primeras formas que han existido de ejercer la profesión, ¿no? Un poco como ese litigio, y pues bueno, tiene sus más y sus menos, y como siempre hemos dicho acá en el podcast, pues es como o sea, como que tienen que haber personas que estén hechas para ese estilo de vida, para esa forma de trabajo, para lo que es obviamente como ese Total. tema, ¿no? O sea, y pues aquí también, pues obviamente si a uno no le gusta o no puede de pronto con esa presión o ese tema, como hay personas a las que sí, pues obviamente la opinión puede variar, ¿no? Obviamente. No, totalmente, totalmente de acuerdo contigo y yo creo que volvemos al tema de la pasión, ¿no? Ujú. Es finalmente, eh, menos mal que todos somos distintos y justamente cuando uno encuentra esa pasión o cuando cada persona encuentra como su pasión, pues bueno, uno se pone al otro lado y jamás en la vida, pensaba uno, jamás en la vida me dedicaría a esto, pero afortunadamente hay muchas pasiones y muchas historias que contar. Sí, no, total, total, de acuerdo. Me gustaría pasar un poquito por tu parte formativa. Pocas veces creo que lo he preguntado, no sé por qué, pero tú estudias, tú haces tus estudios de maestría afuera. Me gustaría preguntarte cómo es esa experiencia. Creo que hace mucho no se habla acá en el podcast y creo que ahorita mucha gente prefiere estudiar fuera de Colombia, sobre todo en estudios de educación superior, que pues continuarlos acá, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue la experiencia? Y si tuvieras que dar un consejo para que las personas que están pensando en eso, digamos, pudieran como facilitar ese proceso de escoger dónde, escoger cómo, escoger qué les podrías decir? Bueno, nuevamente hay como que hay otra acotación
yo hice mi maestría, no fue en el LLM y no fue una maestría en Derecho para empezar por ahí, porque justamente en su momento pensaba que una maestría en otro campo me iba a, ¿sabes? Como abrir mucho más la mente Claro, en ese sentido desde otras áreas y fue difícil, fue bastante retador. Mi maestría fue en negocios internacionales en la Universidad de Barcelona y pues fue una maestría 100% a distancia. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Yo creo que cuando uno toma la decisión de hacer un posgrado, hay muchos factores en esa ponderación, ¿no? En términos de si estás tomando una decisión netamente basada en un ranking, em, lo cual es válido, pero también un poco de que decides hacerlo como parte de tu experiencia de vida y ahí es donde creo que es tal vez el consejo más valioso, yo creo que uno, volviendo al tema de la pasión y de vivir el presente, pues yo creo que es una experiencia súper, súper bonita para cualquier persona, ¿no? El tener la posibilidad, si es que estamos hablando de hacer un LLM en el exterior, pues de vivir esa experiencia, ¿no? Más allá como por supuesto, del componente académico que para muchas personas insisto, puede ser o no puede ser el driver. Creo que es como experiencia de vida, una experiencia muy, muy, muy gratificante, de la cual puedes aprender mucho. Yo personalmente me encanta conectar con personas sabes, como de distintas culturas, de otras profesiones, entonces yo creo que definitivamente ese sería como mi consejo, poner en balanza como eso, ¿no? Presupuesto, obviamente, posibilidad de becas, pero también al margen de lo que tú esperas recibir una vez vuelvas, es como realmente que estás decidido a hacerlo porque quieres que eso sea parte de tu experiencia de vida, más allá de tener el puntito. ujú. Sí, no, total. Y pues aquí al final del día, me imagino yo que cuando las personas están buscando hacer eso también es para crecer o subir un escalón o dos o tres, según pues su plan o su proyecto de vida, ¿no? También. Y pues lo que sea su desarrollo profesional. Claro, sí, eso creo que es un error de alguna parte, como que tú asumas a veces, ¿no? Creo que no es bueno generar asumir en la vida. Ajá. Sí, 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 de acuerdo. Pero que asumas por volver al país después de haber hecho, por supuesto, un posgrado, hay, por supuesto, una expectativa, ¿no? Llamémoslo de retorno de esa inversión, pero definitivamente creo que, eh, y eso se lo dice a uno el mismo mercado, ¿no? No solamente es un tema de tu formación académica, sino de, mm, de otras habilidades, a veces incluso de otros momentos donde puedes estar o no, o ser promovido al interior de una organización, ¿no? Sí. Sí, total, no, y que muchas veces, que eso también el mercado lo dice, y es que hay personas que únicamente estudian como con ese objetivo y a veces como que el mercado les dice no, y tienen como esas, de pronto esas expectativas ya muy altas y luego resulta que no te van a pagar lo que estás esperando o no vas a obtener el empleo que de pronto esperas obtener luego pues de haber terminado un estudio de posgrado, ¿no? Y más en un mercado tan abarrotado, pues, de abogados, donde la mayoría creo que escoge los mismos o posgrados muy parecidos, ¿cierto? Entonces, como que, bueno, al final, como cuál es el diferencial o ese valor agregado que te diferencie, pues, del resto de los 20.000 o 30.000 que a lo mejor pueden llegar a tener el mismo posgrado que tú tienes. No, totalmente, totalmente de acuerdo contigo y bueno, creo que también lo has hablado en varios de tus podcasts, es como una suma ¿no? De muchas cosas, de muchos factores, ¿no? Como de cuando juega esa magia, ¿no? En la carrera profesional de alguien y más hoy en día, ¿no? Que tanto se habla como de, de storytelling, Ujú. ¿no? De cuál es también tu historia y tu narrativa.
Sí, no, total. Y eso también hay que saberlo hacer, hay que también saber moverse, saber venderse, saber, pues, bueno, cómo, cómo poder, digamos, cómo gestionar ese tipo de habilidades para poder crecer y escalar, ¿no? Porque las personas también, obviamente, están en esa línea. Me gustaría pasar un poquito como a lo que haces un poco como a día de hoy, pero sé que no lo haces hace poco, realmente tienes bastante experiencia y es justamente en ese sector salud, ese sector farma, ese sector que creo que es bastante, que creo además que es un sector bastante, no sé, pero no es muy común, o yo por lo menos de todos los abogados que puedo llegar a conocer, pues no, apenas creo que te conozco a ti y de pronto a Atenea Saavedra que sé que han tenido alguna experiencia Sí, Ade. como por ese lado. ¿Qué te gustó Sí, de claro eso? que sí. Cómo llegas tú a ese tema? Aparte que, pues, me parece, por ejemplo, por los 2 me parece que son unos abogados súper tesos, o sea, pero, ¿cómo es tu Gracias entrada? por saber. Cómo llegas tú ahí? ¿Cómo se empieza, mejor dicho, en ese mundo de la farma? Sí, sí, sí. Bueno, te cuento. Como te decía, yo estuve un año en firma, en esta firma, asesorando a varios clientes y uno de esos clientes, pues era Abbott. Y en esa época, estamos hablando 2012, justo Abbott estaba en todo su spin-off global del negocio de biotecnología que hoy en día está en AVI. Ujú, Y pues se da la posibilidad de estar como bajo una figura de secondment, es decir, seguía con la firma, pero ya ha dedicado tiempo completo a este cliente. Entonces, hablando un poco como de trayectoria, te puedo decir que además de haber estado en firma, con sus ujú, respectivas anotaciones, pues también estuve en un periodo de mi vida en ese, llamémoslo limbo, punto intermedio, periodo de transición, si lo queremos llamar así, de ser secondment, es decir, como sabes, seguir en una firma, pero ya empezar a tener como una visión 100% dedicada a tu cliente. Entonces, fue al cabo de un año que se da esta oportunidad. Y ahí es donde empiezo como a conocer de conceptos que pues claramente hoy en día sí ya están siendo, pienso, dictados en un pregrado, tal vez como electivas, ahí creo personalmente que es importante robustecer mucho más como esa formación en compliance eh, o de cumplimiento, que en estricto sentido compliance pues no tiene esa traducción tan literal. Eso es algo bonito que me gusta del idioma, ¿no? Y es como cumplir, pero además con ese convencimiento de que lo debes hacer y que lo debes cumplir con integridad, ¿no? ujú, Entonces, em, empiezo a conocer como estos conceptos de de trámites sanitarios, de registros sanitarios, de una cantidad de regulación impresionante que hay en este sector farmacéutico. Entonces, pues nada, digamos que empiezo con un reto gigante y además pues también de interactuar con otros países, con Perú, Ecuador. Entonces, desde el inicio pues estuve, sabes, como muy permeado de esas distintas áreas, como te decía, entender de que es un principio activo, de que es un producto biológico, de un producto de síntesis química, entonces es como de verdad ahondarse en eso y entender la regulación. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que en Colombia y bueno, en muchos países no está permitido hacer publicidad de productos por prescripción. no, Y por esa razón es que pues y ves en televisión, por ejemplo, comerciales de Advil, de Dolix, ¿sabes? ujú, Pero es entender toda esa regulación es fascinante al sol de hoy. Y bueno, también recuerdo que por esa época justo estaba saliendo la ley 1581 de habeas data. Entonces también fue igual en Perú, fue como una tendencia de ese año.
Y pues también fue con el reto de masticar la ley, de redactar un manual de políticas de tratamiento de la información y lanzarse un poco, ¿no? Como te decía ahorita, el agua en esto y de querer aprender. Entonces, como que este fue mi inicio en el sector farmacéutico. Ahí estuve 2 años y medio. Después de eso, pues yo tenía clarísimo que quería ser abogado de empresa. Ujú, Entonces, pues te da la oportunidad de irme a Sanofi, em, pues con una cultura distinta de la cultura americana. Me voy a trabajar con franceses de otras y en otras áreas dentro del sector, como es, por ejemplo, el vacunas, el mercado de vacunas, el mercado de genéricos, genéricos de marca. Entonces, pues también en términos de reto, impresionante, impresionante. Y nada, también ese paso a veces de la vida, yo creo que más de uno se lo han dicho, es como hay personas, te encuentras personas en tu vida que son lecciones, unas son lecciones y otras son bendiciones. ujú, Entonces, pues fue un periodo de mucho aprendizaje. Em, y después de eso se da la oportunidad, mi segundo spin-off en mi carrera. En el 2016, Siemens a nivel global toma la decisión de separar todo su negocio de dispositivos médicos, ujú, que son principalmente de imágenes diagnóstica y laboratorio clínico. Entonces, otro mercado por explorar. em, y pues me voy con ese reto de montar 2 áreas desde cero, legal y compliance para la zona andina y pacífica en Siemens Healthineers. Entonces, pues de alguna manera debo aceptarlo, estaba cagado el susto, pero nada, súper decidido de asumir ese reto, de asumir una gerencia a mis 28 años para 2 áreas y un grupo de países. Y bueno, pues ahí estuve 4 años y medio prácticamente, hasta que me dio la locura y se dio la oportunidad de ser parte del equipo global de auditoría y de tener base Filadelfia, que tenía la cita en la embajada el 30 de marzo del 2020. Ya había hecho como parte de un proceso de entrega, etcétera, etcétera. Entonces me quedo en un limbo laboral bien complejo en medio de la pandemia. Además, pues tuve una situación familiar bastante, bastante fuerte. Entonces fue un año bien, bien complejo. Y ahí es donde creo yo, uno debe ser muy atento a esos mensajes del universo y de la vida, ¿sabes? Como ujú, que mm, me estaba yendo por razones que no me debía ir, y yo creo que nuevamente el mensaje para ti y para todos los que lleguen a escuchar esto es justamente em, hacer lo que a uno lo hace feliz. Entonces también te puedo decir que sí, tuve una oferta para estar radicado fuera del país, pero no estaba necesariamente tomando esa decisión por los drivers adecuados. Entonces también te puedo decir que sí, pues llamémoslo un error si lo queremos llamar así, pero que me llevó a reencauzarme en los temas legales y, como te decía, en estar apasionado por el derecho empresarial. ujú. Entonces, después de eso, de ese periodo en Siemens Healthineers, me voy para Abbott, a un rol 100% legal. mm, digamos que obviamente con un aprendizaje de ese paso por Siemens, porque sí te puedo decir también que me tocó todo el tema de SagriLab, de programa de transparencia y ética empresarial, Claro. de implementar también desde cero privacidad de datos. Entonces, pues los retos estuvieron ahí. Entonces, em, volví a Abbott, volví a trabajar con americanos. Y hace ya casi 2 años estoy en Biomarin, que es una compañía hiper mega especializada en enfermedades huérfanas. Ujú, Entonces, pues nada, también con unos retos interesantes desde el punto de vista de territorio,
Nunca me había tocado trabajar directamente pues con México, así que espectacular también trabajar muy de cerca con esta cultura que tanto llevo pues en el corazón. No, súper. De hecho, de todo lo que cuentas, todo muy interesante. Me gustaría aprovechar que te tengo acá y hacerte pues pedirte que hagamos como ese zoom a esa partecita en la que decías, me sentía cagado el miedo, y es justamente abrir esas áreas de compliance cuando llegas a Siemens, y sobre todo para esa parte, ¿no? Que era toda esa región andina. ¿Cómo fue ese tema? ¿Qué tal esa experiencia? O sea, porque claro, te lo cuentan y tú dices: "Listo, te da miedo", porque obviamente son situaciones a las cuales uno nunca le enseñan ni le dicen, sino que me imagino yo que son cosas a las cuales le toca, como muchas cosas en la vida, ¿no? Simplemente, pues hágale con miedito, pero hágale, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso esa experiencia y qué tal hacer eso? O sea, tener ese reto detrás, asumirlo y sobre todo lograrlo. Bueno, no, pues yo creo que es muy importante tener esa determinación, ¿no? Personalmente, pues, como te digo, como también por una situación personal, em, me llevó a explorarme más, ¿sabes? Como que fue también el fortalecer esa seguridad en mí mismo. Yo creo que ese arrojo y esa determinación y bueno, creo que también es muy importante saber escuchar, ¿no? Y generalmente las empresas están agremiadas, ahí te debo decir que es muy importante como esa participación, esa interacción con gremios, estar en mesas técnicas o en comités técnicos es supremamente valioso, pues supremamente valioso. También hoy en día lo es, de hecho. Entonces creo que de ahí aprendes mucho, obviamente también entender cómo que hay unos componentes desde la autorregulación que son muy importantes de entender. Esto no solamente aplica para el sector farmacéutico, aplica para el sector de oil and gas, y muchos otros sectores como altamente regulados, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces, pues nada, ese reto fue muy bonito, además porque tener ese doble rol, y por ahí también lo escuchaba en uno de tus podcasts, es complejo, ¿sabes? Es muy complejo a veces tener ese doble sombrero de legal y compliance, porque, pues en términos muy coloquiales, pienso que ahí sí los legales tenemos una gran ventaja y es que nuestra pregunta podría resumirse a la final en si es legal o no es legal. Claramente ya entrar en otro debate en el que confluyen una serie de principios, pues es una dinámica que justamente corresponde más llevar al oficial de cumplimiento. Entonces, pues eso es a veces como que tener que marcar la cancha y diferenciar muy bien esos espacios, yo creo que era fundamental, ¿no? Ujú. Incluso a veces lo decía, como me estás preguntando como abogado o como me estás preguntando como oficial de cumplimiento. Sí. Sí, claro, porque justamente es un rol que a día de hoy, ya ha pasado bastante tiempo, digamos, desde que se empieza a hacer como obligatorio que las compañías tengan esa figura digamos, de cumplimiento. Inclusive se llega a decir que es mucho mejor, sobre todo porque se recomienda la independencia, ¿no? Que sea algo aparte, no sé qué, que no tenga como una dependencia de pronto de la parte jurídica o legal, que pues eso, que sea independiente, que esté aparte y que sobre todo porque aparte suelen haber muchos, no sé, como comportamientos o recomendaciones o cosas que también van directamente, no sé, con órganos directivos o cosas así por el estilo, Total. que pues hay que hacer, mejor dicho. Sí, así es, ¿no? Y eso como bien dices, pues tienes que como empatarlo o armonizarlo con todo tu sistema de buen gobierno Ujú. corporativo, ¿no? Y de hecho hay una restricción, si no me falla la memoria, de que justamente el oficial de cumplimiento no puede estar bajo subordinación del representante legal, por ejemplo. Claro. Entonces, sí es importante como tener esa diferenciación. Personalmente, si me preguntas, y creo que las organizaciones deberían
deberían tener totalmente separadas estas funciones justamente pues con el ánimo de garantizar esa independencia y esa objetividad y esa transparencia. Claro, claro. Y sobre todo porque pues es una figura que está sobre todo por un tema que también es hiper importante y súper delicado porque a muchas empresas le ha pasado que entran en estos juegos lo que llaman la corrupción privada y pues ahí obviamente hay que manejarse muy bien, ¿no? O sea, una empresa no puede, digamos, no sé, como correr ciertos riesgos por, no sé, ese tipo de cosas que parece que no son mucho, pero que al final terminan no sé, como generando lo que es la operación y la estrategia de una compañía. Total. No, totalmente. Y de verdad, yo creo que a veces puede sonar uno harto, los oficiales de cumplimiento pueden sonar muy hartos con todo el tema de la corrupción, pero es que de verdad es un fenómeno pues muy triste, de verdad, para las sociedades, porque pues realmente ponte a pensar cuánto no se puede hacer con todos los dineros, con todo el dinero que se va en corrupción, ¿no? Entonces, Claro. pues además hay otras regulaciones en juego, más allá en el caso nuestro de Colombia, o sea, hay por ejemplo, FCPA, todo el tema de Foreign Corrupt Practices Act, Ujú. pues una compañía puede ser perfectamente, americana puede ser perfectamente investigada y condenada por actos de cualquiera de sus afiliadas fuera de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, Ujú. hay todo un tema muy fuerte detrás de eso. A eso súmale que también, pues, generalmente este tipo de organizaciones y corporaciones, pues, están listadas en bolsa. Entonces, eso también conlleva a unos compromisos muy serios por parte de estas compañías. Sí, no, no, total, total, total. Y de hecho, claro, ya mirándolo también como en perspectiva, pues, a ti te toca como esa ola de, bueno, vamos a empezar a requerir este tipo de cosas, el sector farmacéutico, igual que el financiero, igual que el sector de los hidrocarburos y demás, son, tú lo decías, muy regulados, pero empiezan a también a hacerles como ciertas exigencias, y en eso, digamos que entiendo yo que un poco el rol también del abogado es, me tengo que volver súper experto en la industria, pues, de mi cliente interno, que en este caso, pues, termina siendo esta organización, entender muy bien lo que hace, porque solamente el conocimiento normativo no es suficiente, ¿no? O sea, hoy en día ser abogado que solo sabe leyes no aporta, digamos, lo que debería aportar. No, totalmente, totalmente. Y yo creo que eso es tal vez la parte más divertida, ¿no? De ser abogado de empresa. Como que, o al menos yo lo veo así, como el poder enfrentarse a una cantidad de situaciones, que de verdad a veces hay como cosas loquísimas que jamás en tu vida piensas que vas a tener que ver. Hasta temas penales, le pensaría a uno a veces, temas ambientales que uno dice, wow. Entonces, yo creo que eso es muy agradable, ¿no? Cuando estás en empresa. Y es precisamente que tú de manera auténtica te conectes con el negocio. Yo me acuerdo Sí, que en AOT cuando teníamos como el programa de prácticas, algo que me parecía fundamental para las personas que decían hacer su práctica o su judicatura era justamente ser parte de la experiencia y parte de su experiencia era ir a hacer visita médica, por ejemplo, claro. ¿sabes? Yo creo que eso es fundamental que conozcas tu mercado, tu empresa. mm, yo creo que es esencial, esencial para que realmente, primero, pues puedas anticiparte a los problemas, porque yo creo que claramente cuando uno conoce su entorno, conoce su mercado, pues puede anticiparse a muchos problemas que a veces digo yo se pueden evitar, ¿no? Un poco Ujú, es como ese concepto de proactive claim management, ujú. em, y es justamente de manera proactiva anticiparse a esos posibles conflictos. Sí, sí, sí. No, total. Y eso me encanta general del ejercicio como abogado de empresa, ¿sabes? Como justamente en ser parte de esa estrategia, em,
personalmente, por ejemplo, de haber podido ser parte de un proyecto de la construcción de una planta desde cero. Ujú, Entonces es como donde realmente puedes ver el mundo en práctica, ¿no? O sea, imagínate de un proyecto desde cero, si lo queremos llamar así, licencias de construcciones, pero también contratos de obra, todo un tema de maquinarias, procesos, certificaciones, es impresionante, ¿no? ujú. Entonces, eso es muy bonito, la verdad. Es un ejercicio que me encanta y espero seguirlo haciendo, así sea como abogado de empresa o como consultor Claro. en temas de estrategia empresarial. No, no, total. Y justamente tú ahorita mencionas eso, por ejemplo, toda la parte, o sea, toda la parte como tan diversa que hay como en ese tipo de roles de que claro, no sé, tocabas el tema de construir una planta de ceros y todo lo que hay que hacer para hacer eso realidad. O sea, eso hace parte de una decisión que se toma para beneficio del negocio, pero el abogado tiene que hacer un montón de cosas para que eso sea posible, ¿no? Desde ese punto de vista también, pues, regulatorio. No, total, total. Ahí es donde también, y también lo he escuchado en varios de tus podcasts, es como cambiar, y yo creo que eso es un reto que tiene el abogado de empresa, ¿sabes? Como Ujú, cómo cambias esa interacción con tu abogado en claro. términos de solamente estoy buscando el abogado para apagar el incendio. No, no debería ser así. Pero, y tampoco debería ser interpretado como, ¿sabes? Como un check in the box de como, ay, tengo que tener al abogado sentado para que me aprueben el proyecto. No, es que, y me ha pasado que lastimosamente pues el involucramiento no es el más oportuno y es como, sí, es como ese reto de cómo logras realmente em, que te vean como un partner. Y bueno, ahí también hay muchos factores que incluso pueden exceder tu gestión como en tu rol, Ujú. culturales, empresariales, en fin, una cantidad. Pero yo pienso que eso es súper importante. Y en tu experiencia, ¿eso cómo se logra? Es que eso es súper difícil. Aquí creo que muchos hemos experimentado cuando estamos en roles así, o que el día a día es apagar incendios, o es el que le pregunto ciertas cosas como para saber que lo estamos haciendo bien, pero no lo traen pues a la conversación interesante y es de cómo tiramos todos del carro, ¿no? Y cómo hacemos que esto funcione. Sí, yo creo que también es clave, ¿no? En todo ecosistema, en toda organización, en todo microuniverso, si lo queremos llamar así, es la comunicación. Sí, Yo creo que esa es la base de muchas cosas, la base de todo, prácticamente. Y si no hay una buena comunicación, pues no va a fluir nada, sí, lastimosamente. Entonces yo pienso que justo en línea con esto que te contaba de la experiencia como en el programa de prácticas, como de conectarte, de ir a acompañar a un visitador médico, de ver cómo es una visita médica, de empezar a trabajar como un poco desde ese proceso de empatía, ¿no? Em, y creo que eso también nos falta a muchos profesionales, em, de entender cómo realmente opera el negocio, claro. ¿sí? Eh, claro, puedes pensar en visita médica, pero también cuando te hace el gusto de estar ahí y de entender que puedes perfectamente tener que esperar 2 horas a que un médico te atienda, ¿sabes? Como pienso que ese ejercicio de conocer tu entorno y de conectar y de comunicar es súper valioso. O sea, Ujú, para mí es como la base de todo y bueno, también un concepto que también sale mucho ahí a reducir en las organizaciones es como tener claro ese governance y ese accountability, ujú, ¿no? Es también un poco de tener claro quién hace qué. sí, Finalmente, tú debes estar alineado, ¿no? Como en estas corporaciones con una visión, con una misión, pero creo yo que también es súper importante que tú tengas claro cuál es tu rol dentro de la organización y cuál es precisamente como ese objetivo que te han marcado o esos objetivos que te han marcado, que a la final eh, te miden en muchos casos por eso y bueno, también entran otros como otros
otras conversaciones muy interesantes en torno, en torno al éxito, ¿no? A veces Ujú, incluso puedes estar tú, darla toda desde tu corazón, desde tu mente, pero no necesariamente eso empata con un momento específico en tu vida, ¿no? Ahí vienen otras externalidades que lastimosamente, digo yo, pueden jugar o no en tu favor. claro, sí, sí, justamente creo que eso, y eso poco se habla, ¿no? De que a veces uno también como que la da toda, pero no sale, no es, no, sí, no se consiguen los resultados y bueno, ajá, ¿qué sigue, no? Bastante difícil. Charlie, creo que ya estamos llegando como a la parte final, digamos, del episodio y me gustaría, sé que el episodio ha sido muy interesante y que adicionalmente se han hablado de muchas cosas que creo que le van a servir a muchas personas, pero me gustaría, o sea, y me gusta de hecho que en la parte final de los episodios, pues el invitado nos deje un mensaje con el que nuestros oyentes, nuestras personas que nos ven en las distintas plataformas, pues como que se lo lleven y lo reflexionen cada noche que escuchan un nuevo episodio. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a estas personas? Bueno, no, pues, diría que son como tal vez tres consejos muy, muy simples que son vivir el presente conscientemente y sin juzgar. Yo creo que eso Mm, es como también la base de todo, como estamos hablando ahorita. Es súper importante siempre vivir el presente como de esa manera y tener ese grado de conciencia y es un ejercicio diario, entonces digamos un poco acá mi mensaje es no perder ese norte, hacer lo que te apasiona, pero también mantener como esa conciencia, como te decía ahorita, sí, estar ahí. muy Y bien, no, creo. pues agradecerte por este espacio, de verdad, increíble. Vencí el miedo, así que espero haberlo hecho bien para mi primer podcast. No, y van a venir muchos más, estoy seguro que después de este van a venir muchos más. Y pues nada, también agradecerte a ti, creo que el mensaje es muy oportuno, creo que el mensaje llega en un momento en el que a veces hay como demasiada incertidumbre y poca luz, y creo que, bueno, al final del día cada uno lleva como su camino y está construyendo su historia, pero a veces no, yo creo que siempre viene bien escuchar otra historia y ver cómo resolvió, a ver si de pronto esa fórmula o ese tipo, esa consejo me sirve, ¿no? Y sobre todo también, pues, cómo lo llego a aplicar en mi vida o en el mundo real. Entonces, agradecerte a ti por eso. Claro, no. No, 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 en verdad, nuevamente muchas gracias y también creo que por ahí podemos compartir mis datos, Sí, siempre dispuesto a ayudar o a dar un consejo, así que no, y nada, de de hecho verdad, mil, deja, claro, si quieres deja tus redes sociales o donde la gente te puede escribir, o sea, donde te pueden contactar para cualquier cosa que se llegue a presentar. vale, no, pues en LinkedIn me encuentran como Carlos Calderón, en Instagram me encuentran como tengo más de un apodo, eso también tiene otra historia detrás que te la quedo debiendo. Pero como decía, de verdad, con todo gusto en poderlos ayudar en lo que sea o simplemente para tomar un café o un café virtual, pues siempre estoy ahí. Muchas gracias. No, súper bien, Charlie, de verdad, mil gracias y pues más que invitado, más bien, para una futura ocasión. Entonces, muchas gracias. Y para mi público de Charla Legal, pues agradecerles también por llegar hasta acá, por escucharse este episodio. Ustedes saben que para mí pues es algo muy especial y significa mucho que ustedes lleguen hasta acá, nos dejen los comentarios, todo lo que opinan, todo lo que hayan podido aprender o quedarse o cómo les ayuda cada uno de los episodios que pues estamos publicando en este podcast y pues por mantenerse fieles, ¿no? También son más de ciento y pico episodios y ustedes siguen ahí, la comunidad sigue creciendo, todos y cada uno de los días. Y pues nada, quiero decirles que nos vemos pues todos los lunes con un episodio nuevo. Entonces, pues nos quedamos con esa tareita. Recuerden que nos pueden comentar lo que se les ocurra, obviamente desde el respeto, y nos pueden dejar todos sus comentarios, nos pueden seguir calificando, que los estaremos revisando y leyendo pues para mejorar continuamente, ¿no? Nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Chao.